Atención empleadas domésticas. Consultorio en vivo. Bueno, y llegó la doctora Mariela Pisano. Doctora, ¿cómo le va? Llegué después de tanto tiempo. Hola, porque, María. bueno, estábamos un poquito olvidándonos de los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares que por el momento no tenemos aumento. Estamos esperando el aumento del ministerio, pero todavía no tenemos aumento, así que vamos a repasar ¿Cómo no? el sueldo último, cómo quedó a partir de junio, con un 5% más de aumento. Bien. Las trabajadoras de tareas generales, ¿cuánto queda la hora? 2.322 y el sueldo mensual 284.794. Este es el sueldo mínimo, como siempre digo, puede ser más, nunca menos, y como siempre yo recuerdo la zona patagónica, que Sí. es diferente y un 30% más para las trabajadoras desde Carmen de Patagones hasta Ushuaia, digamos, la última ciudad del país. Hay un 30% más por ser zona fría, ¿no? O sea, Claro. es Desfavorable. desfavorable, se le dice. Sí. Así que ahí se le agrega un 30% más, que ahí hacen la captura de pantalla las trabajadoras para que no lo digamos ahora, pero es un 30% más. Y pasamos a las trabajadoras de cuidado, que son las trabajadoras que cuidan personas adultas, discapacitadas, enfermos y demás. Acá 2.504 la hora, sigue siendo muy baja. Muchas trabajadoras me están preguntando por el aumento, que por el momento no hay. Estamos esperando que en julio haya novedades porque tendrán que haberle pagado el aguinaldo también. Bien. Ojo, porque el aguinaldo se pagaba el 30 de junio. Perdón, el y si sueldo un empleador le quiere dar el aumento, digamos, por su cuenta, siempre se se puede puede. dar. Sí, como siempre digo, Bienvenido Pero sea, ¿no? después cuando que le El diga, mira, aumento yo te claro. doy el aumento ahora, pero después cuando venga el aumento ya estamos. O sea, si le da cuenta, digamos. Se Como puede una, hacer. como A el ver. adelanto. ¿no? Claro, después- Digamos, todas las trabajadoras, esto que siempre informo es lo mínimo. Siempre puede ser más, nunca menos, como digo, ¿no? Entonces, cualquier empleador o trabajadora puede negociar el sueldo que quieran, mientras no sea del mínimo. O sea, esto es un mínimo de referencia, no es un máximo. Claro. Así Bien. que eso no hay problema, si le quiere ir aumentando o le quiere aumentar ahora y después aumentarle con el aumento oficial también se puede. El sueldo mensual mínimo de trabajadoras de cuidado, 316. 688 más el 30% para zona sur del país. Recordamos que a esto se le sumaba el aguinaldo, que es un 50% del mejor sueldo del último semestre, o sea, de principio de año enero hasta ahora. Y si no trabajaron todo el semestre, le corresponde el salario proporcional, o sea, el aguinaldo proporcional al tiempo que hayan trabajado. Muy bien. Y acá, pues, ya dijimos lo de la zona patagónica. La ¿Con? zona patagónica. Bueno, A ver. no lo decimos para no Ok, para hablar no. tanto de números, pero Sí. sí que le hagan una captura, le digo yo a las trabajadoras que viven en el Perfecto. sur del país, para que sepan que siempre es un 30% más del mínimo que está publicado de manera oficial. Ahí está. Muy Y de bien. acá nos vamos a los mensajitos. Sí, como no, Dale. Micaela, a ver qué tenemos. ¿Qué Así dice la es. gente? Y justamente lo que estaba hablando la doctora es lo que nos preguntan. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto habría que pagarle a una cuidadora de personas mayores por hora? Te escribo desde Trelew, Chubut. Bueno, ahí está, justo, zona Chubut. sur del país. Sí. Claro, como Crónica nos vende todo el país, por eso lo digo, porque esto no lo dicen en ningún lado, pero yo siempre porque las trabajadoras del sur que me escriben, dicen, doctora, hay que decir siempre que es un 30% más. Entonces, a esos 2.500 que era el mínimo, tenemos que agregarle el 30% más, que era alrededor de 3.000 pesos la hora en zona sur del país, es un poquito más. Muy bien. ¿Más mensajes, Mica? Sí, mi Gracias. sueldo es de 160.000 pesos mensuales. ¿Es poco? Trabajo de lunes a viernes 5 horas. Bueno, recordamos que depende de las horas que trabajes. Siempre esto es un sueldo proporcional a las horas que trabajes y si no, el mínimo, que es 284.000, es el mínimo de tareas generales. Por un lado tenemos que saber de qué trabajas y por otro lado la jornada que haces, porque si trabajas pocas horas y ese sueldo, bueno, sería correcto, depende de las horas que trabajes. El mínimo es 284.000 para tareas generales de limpieza, que obviamente, como digo, es poco, está como siempre al límite del mínimo vital y móvil y las cosas aumentan, pero los salarios no. Entonces, bueno, eso es el mínimo que tendrás que cobrar. Si trabajas 48 horas semanales, sí es poco porque estás ganando menos de la mitad de lo que corresponde. Claro, o sea que ella tiene que hacer la cuenta de la cantidad de horas y multiplicarlo Claro. por el importe, ¿no? Esto es un dato importante, que si trabaja menos de 24 horas semanales, corresponde el pago por hora. Entonces, si trabajas menos de 24, suma la hora, el valor de la hora, depende de lo que hagas, Claro. multiplicado por la cantidad de horas que haces. Eso va a ser el mínimo que tenés que cobrar. Y si trabajas 48 horas, el mínimo de salario mensual es lo mínimo que tenés que cobrar. Muy bien. Seguimos con el consultorio. Estamos en vivo, ¿eh? Vamos, Mica.
Hace 9 años que trabajaba en negro. El mes pasado me pusieron en blanco. ¿Qué pasa con mis 9 años en negro? Bueno, buena pregunta. ¿Qué pasa? Hasta hoy, porque todavía no está vigente, esto es algo importante, no está vigente porque ya la sancionaron en el Senado la ley de bases, pero no está vigente, digamos, para aplicación inmediata. En principio estamos esperando todavía que el presidente saque la reglamentación y se haga vigente esta ley, pero hasta el momento podés reclamar el tiempo que estuviste sin registro. Con la ley base se va a complicar porque recordamos que se eliminan todas las multas por trabajo sin registro, así que estamos esperando la reglamentación. Vamos. Trabajo sin retiro de lunes a viernes y me pagan 300.000 pesos al mes. Todavía no me dieron el aguinaldo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por un lado recordarle el aguinaldo, porque a ver, capaz que se olvidaron los empleadores, hay que recordarle que ya ha pasado el plazo que tendrían que haberlo pagado porque se paga el 30 de junio, hasta un cuarto día hábil posterior al 30 de junio se puede pagar, pero ya pasó el plazo, así que por un lado recordarle que corresponde. Y si trabajas jornada completa, es 316.000 el mínimo de cuidado de persona, sin retiro. Así que ahí tenés que reclamar, hay un poquito de diferencia, me parece que no te aumentaron el último aumento que hubo. Muy bien, continuamos con los mensajes, consultorio en vivo, con la doctora Mariela Pisano. Vamos, Mica, te escuchamos. Trabajo 12 horas cuidando a una persona adulta hace 5 años y me dan 50.000 pesos por 7 días. No me pagan y no me dan los feriados. Sí. ¿Está bien eso? 50.000 pesos, ¿por qué? Por semana, calculo. Entiendo que sí, porque nos dice 50.000 por 7 días. Claro, por semana, sí, Por 50.000 semana. por semana. Está bien, si es 50.000 por semana, depende de las horas que hagas, estaría bien, porque tal vez trabajas 4 horas por día o 5 horas por día, no sé. Claro. Pero si es por mes, está mal. Obviamente que no se extrañen porque este sector a veces cobran salarios que son de explotación, ¿eh? O sea, no... Muy bajos, ¿no? Se olvidan Sí, del mínimo y en algunos casos están cobrando 40.000, 50.000 pesos por mes en diferentes lugares del país porque me lo dicen y lo escucho. Y siendo así, Mariela, en ese caso, el reclamo, ¿hacia dónde? Siempre es con abogado hacia Sí o sí el con empleador. abogado, porque a veces no tiene los recursos para recurrir Sí, a el un abogado abogado. Salvo que se pongan de ¿Cómo es? acuerdo, ¿no? Claro. Claro, igual te comento, el abogado laboralista, si el trabajador hace el reclamo, generalmente Sí. cobramos después de que cobre. Bien. Es un porcentaje legal, de acuerdo, cuando cobra, cobramos el porcentaje. Entonces, el reclamo de inicio, digamos, es gratuito para el trabajador. Si hace el reclamo, se cobra después de que cobre. Ok. Pero ojo, porque a veces roza la trata de personas laboral, o sea, el trámite, a veces hay explotación laboral directamente y también podría ser un delito penal. O sea, habría que ver el caso puntual, obviamente, que si trabajan muchas horas y cobran un sueldo que es totalmente vil, o sea, que menos del mínimo de lo que corresponde, hasta haría una denuncia penal por explotación o trata Bien, laboral. una preguntita más, ya vamos con el mensaje. ¿Recurre la gente a estas denuncias, a recurrir a un abogado, o prefieren seguir con el trabajo aún cobrando muy, pero Para no muy poco, perderlo, ¿no? ¿no? Para no perderlo. Mira, esto es un caso que se ve mucho en trabajadoras de casas particulares en diferentes pueblos Sí. o del interior, bueno, como estamos viendo en muchas cosas, ¿no? O en algunas provincias tienen miedo de reclamar porque se conocen y algunos abogados también se conocen, son los mismos empleadores. Entonces, si vos me preguntás, ¿reclaman? Y la verdad que tienen todas las ganas de reclamar, pero muchas veces no lo hacen por miedo a que no lo tomen en otro lado, que sean discriminados o les pase algo. Entonces, a veces hay que tener mucho, yo siempre digo que es como una concientización a estas trabajadoras para que entiendan que tienen que tener un salario digno y un trabajo, digamos, registrado y acorde a lo que trabajan. En muchos casos no lo hacen por miedo al reclamo. ¿Hay algún gremio, digamos, que pueda defender a las trabajadoras que, Sí. digamos, si se ponen de acuerdo, Hay. imagino que tienen que estar afiliadas, ¿no? Claro, Para que pero las puedan muy pocas defender. son las que están afiliadas. El sindicato oficial hay uno solo importante, pero hay varias agrupaciones y sindicatos que defendemos a las trabajadoras y defienden a las trabajadoras, pero muchas de ellas no se llegan a unir o a tener esa fuerza como para hacer hasta un paro, te diría. Porque en algunos Claro, casos, por eso lo digo, yo ¿no? siempre digo, Porque es chicas, difícil hagan un negociar. paro, o sea, directamente. Es difícil negociar de manera individual, exactamente. Claro, porque lo que usted dice, doctora, si yo reclamo a través de un abogado, después, vamos a imaginar una ciudad chiquita que se conocen todos, Sí, es tal el cual. tipo te echa, y después ¿a dónde vas a encontrar ¿A trabajo? dónde? No, Claro. porque Súper esta... difícil, sí, ese es ¿No? el tema. Por eso es una cuestión de política de Estado
que hasta la gestión anterior bastante protegidas estaban desde algún lugar, ¿no? Había hasta planes de registración para los empleadores, había, no, los sueldos sí me fueron bajos, pero había cierta protección y aparte obviamente el trabajo en negro protegido. Hoy por hoy tampoco desde el Estado hay una política de protección para el trabajo sin registro y para política de registración para el sector. Bien. Así que bueno, desde el lugar de cada uno y desde los sindicatos, agrupaciones y demás que hacemos, hablamos de este sector, tratamos de que se respeten los derechos que obviamente siguen estando, pero es muy difícil que se cumplan en algunos lugares. Así que bueno, Micaela, se por intenta. favor, un mensajito más. Sí, yo trabajé 7 años en negro y hace un mes me despidieron. ¿Cómo hago para cobrar la indemnización? Bueno, ahí sí tenés que hacer el reclamo, después te contestamos y te decimos cuáles son los pasos. Esto es muy sencillo, se hace un reclamo con telegrama, se reclama el trabajo en negro y aprovechen todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente domésticas, sino de todos los sectores, hacer los reclamos porque todavía está la ley, las leyes vigentes que se aplicaron hasta hace poquito, se aplican todavía y estamos esperando la reglamentación porque todo puede cambiar o no sé qué va a pasar dentro de unos días cuando se reglamente la ley base. Doctora Mariela Pisano, Bueno, un placer gracias, como siempre. chicos, Un igualmente. placer. Gracias.